México, históricamente conocido por su hospitalidad y solidaridad con los migrantes, enfrenta en 2025 una de las crisis migratorias más complejas de su historia reciente. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades mexicanas han comenzado a tomar medidas drásticas para frenar el flujo de migrantes que, en su mayoría, provienen de Centroamérica y Sudamérica, y que han comenzado a exigir condiciones que exceden incluso las necesidades básicas, como la comida, la ropa y la educación. Estos migrantes, muchos de los cuales han sido deportados de Estados Unidos, llegaron a México buscando una vida mejor, pero al enfrentarse a lo que consideran un trato indigno, han respondido con demandas cada vez más insostenibles. Pero ¿qué ocurre cuando los migrantes dejan de ser simples solicitantes de refugio y pasan a exigir derechos que incluso los propios ciudadanos mexicanos no tienen garantizados? Este es el dilema que enfrenta México, un país que, hasta hace poco, se veía como un refugio seguro para aquellos que huían de la violencia y la pobreza. Hoy, la situación ha cambiado, y las expulsiones masivas están a la orden del día. Las historias de migrantes que cruzan la frontera sur de México no son nuevas. Sin embargo, lo que ha comenzado a llamar la atención es la prepotencia y la exigencia desmedida con la que muchos de estos grupos han llegado. En Tapachula, en el estado de Chiapas, un grupo de 800 migrantes recién deportados de los Estados Unidos se presentó el 10 de noviembre en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, no solo para solicitar documentos de residencia temporal, sino también para exigir una lista de beneficios inusuales, becas educativas, subsidios mensuales de 15,000 pesos y hasta menús personalizados en los albergues para sus hijos. No quiero comer sardinas ni frijoles, quiero comida digna, exigió uno de los migrantes en un acto de protesta que derivó en la expulsión inmediata de 450 personas. Este tipo de demandas no son aisladas. Desde la llegada de miles de migrantes a México, ha quedado claro que muchos no solo buscan refugio, sino que esperan una mejor calidad de vida, que incluso supera lo que los propios ciudadanos mexicanos reciben en ciertas zonas marginadas del país. En las últimas 2 semanas, más de 2,500 migrantes han sido deportados por el gobierno mexicano. En su mayoría centroamericanos y sudamericanos previamente deportados de los Estados Unidos. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México ha iniciado una política de expulsión masiva para enfrentar el creciente número de migrantes que se niegan a regresar a sus países de origen y han comenzado a exigir más que simple ayuda humanitaria. Estos migrantes, al sentirse ignorados por las autoridades mexicanas, han recurrido a medidas extremas, como bloquear oficinas del Instituto Nacional de Migración o exigir el pase directo a la residencia permanente sin cumplir con los procedimientos migratorios estándar. Queremos vivir en México, por favor, ayudemos, que no se nos cierre la puerta. Fue uno de los gritos más escuchados en las protestas. Aunque lo que muchos no entendieron es que no solo se trataba de pedir ayuda, sino de exigir privilegios que muchos mexicanos no tienen. Lo que antes era una solicitud básica de refugio, se ha transformado en una serie de exigencias que desafían la capacidad del gobierno mexicano para ofrecer respuestas. Muchos de estos migrantes llegaron a México después de haber sido deportados de los Estados Unidos, y al llegar al país, su actitud cambió. No solo pedían albergue, alimentos y trabajo, sino que querían que México compensara los derechos que no obtuvieron en su paso por Estados Unidos. Esta mentalidad ha hecho que la opinión pública mexicana se sienta cada vez más molesta, ya que muchos ciudadanos locales sienten que los migrantes están exigiendo más
que lo que ellos mismos tienen. Nos echaron de allá, pero aquí nos deben lo mismo que les dan a sus pobres, expresaron varios migrantes al ser confrontados por las autoridades mexicanas. Estos comentarios, lejos de generar empatía, aumentaron la tensión en las ciudades donde la migración se ha desbordado. El país comenzó a enfrentarse a la dura realidad de que, además de los miles de migrantes que buscaban simplemente cruzar el país en su camino hacia el norte, otros han llegado con expectativas muy altas, algunas de las cuales son imposibles de satisfacer sin poner en peligro el bienestar de los propios mexicanos. Ante el creciente volumen de migrantes y sus demandas cada vez más desmedidas, el gobierno mexicano ha decidido aplicar una política de expulsión inmediata y refuerzo en los operativos de seguridad en la frontera sur. En ciudades como Tapachula y Sonora, se han registrado escenas de caos cuando los migrantes, principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela, irrumpieron en oficinas gubernamentales, exigiendo documentación y prestaciones de inmediato. El gobierno mexicano ha afirmado que el país no puede ser un refugio eterno para todos los migrantes, especialmente cuando muchos de ellos, lejos de solicitar refugio, demandan beneficios que ni siquiera los propios mexicanos reciben. Con esto, las autoridades han comenzado a reforzar su estrategia de deportaciones, buscando frenar las expectativas desmesuradas de algunos grupos. Si te está sorprendiendo lo que está ocurriendo con la política migratoria de México y quieres saber más sobre cómo se está manejando esta crisis, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Las demandas de los migrantes no solo han afectado al gobierno federal, sino también a las comunidades locales que ya enfrentan serios problemas de pobreza y marginación. Los albergues y las instalaciones de emergencia se han visto desbordados por la cantidad de personas que llegan día tras día, lo que ha generado un desajuste en los recursos destinados a la ayuda humanitaria. En Sonora, un convoy de 150 migrantes venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos se dirigió a un albergue en la región. La respuesta de las autoridades locales fue clara: expulsarlos inmediatamente. Sin embargo, muchos de ellos no solo pedían comida o atención básica, sino que también exigían servicios que ni siquiera existen en sus países de origen. Esto desbordó a las autoridades locales y a los propios migrantes, quienes, al ver que sus demandas no eran satisfechas, se sintieron traicionados por México. El gobierno de México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, sigue siendo un país conocido por su solidaridad y hospitalidad hacia los migrantes. Pero por otro lado, la situación actual ha evidenciado la necesidad de reforzar las políticas migratorias para evitar el desbordamiento de recursos y mantener el bienestar de los ciudadanos locales. A pesar de las expulsiones masivas, los migrantes no se rinden. El espíritu de lucha es común entre ellos, pues muchos se consideran como parte de una hermandad regional, especialmente en un continente con profundas desigualdades socioeconómicas. Migrantes de Honduras, Guatemala, Venezuela y otros países han dejado claro que, aunque las puertas de Estados Unidos se les cierren, México sigue siendo una opción para ellos, ya sea por la proximidad geográfica o por la esperanza de obtener un estatus migratorio legal. Los migrantes que llegan a las principales ciudades mexicanas como Ciudad de México o Guadalajara no solo se enfrentan a la falta de recursos, sino también a la discriminación y a las condiciones de vida extremadamente difíciles. Sin embargo, muchos de ellos se resisten a abandonar el país, argumentando que México tiene la responsabilidad de apoyarlos, especialmente cuando muchos ya han recorrido miles de kilómetros para llegar hasta allí, cruzando por otras fronteras,
y enfrentándose a una serie de desafíos y tragedias personales. La megacaravana, programada para finales de noviembre, representa uno de los actos más significativos de este movimiento migrante. Con más de 5,000 personas, en su mayoría provenientes de Haití, Ecuador y Colombia, la caravana se dirige hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de presionar al gobierno para que conceda a los migrantes visas humanitarias temporales, acceso a programas sociales e incluso, en algunos casos, residencias permanentes. Una vez que los migrantes logran ingresar al país, la desilusión laboral es inmediata. Muchos de los que han llegado en busca de una vida mejor terminan enfrentándose a una cruda realidad económica. En ciudades como Tijuana o Monterrey, migrantes en maquiladoras o empleos informales denuncian salarios miserables que no alcanzan ni para cubrir sus necesidades más básicas. Un salario mensual de 8,000 pesos es insuficiente para vivir decentemente en México, y la mayoría de los migrantes esperaban mucho más de lo que realmente obtienen. Este escenario ha hecho que muchos migrantes se sientan explotados. La explotación laboral, que en algunos casos se da bajo condiciones precarias, ha generado un creciente descontento. Aquí no hay oportunidades reales, solo explotación, dicen los migrantes que trabajan en las maquiladoras, con jornadas de más de 10 horas por una paga que no les permite salir adelante. Mientras tanto, la presión para sobrevivir en un país extranjero los empuja a aceptar trabajos de bajo nivel y salarios que no pueden justificar. En la ciudad de Puebla, otro grupo de migrantes exigió acceso inmediato al seguro popular, comparando la cobertura de salud mexicana con la inexistencia de servicios médicos en sus países de origen. Lo que comenzó como un intento por encontrar refugio, se ha transformado en una lucha por obtener lo que ellos consideran derechos básicos, que en su opinión, México, como un país rico, debería garantizarles. Lo que muchos ven como un simple gesto de solidaridad, se ha convertido en una carga para los recursos nacionales. La situación está llevando a un desgaste tanto en las instituciones encargadas de la seguridad y el bienestar social, como en la población mexicana, que empieza a sentir que los migrantes están recibiendo privilegios que no se les brindan a los propios ciudadanos. Las demandas de los migrantes incluyen no solo alimentos, ropa y albergue, sino también servicios que van más allá de lo que el país está dispuesto a ofrecer. En algunos casos, la respuesta del gobierno mexicano ha sido clara. No podemos permitir que los recursos del país se agoten debido a demandas desmesuradas. México se enfrenta a un dilema complejo. Las caravanas migrantes y las expulsiones masivas demuestran que la política migratoria debe ser reconsiderada. Sin embargo, el dilema de cuánta ayuda es suficiente y quién decide quién recibe qué, sigue siendo una cuestión delicada. Por un lado, el país sigue siendo un refugio para los más vulnerables. Por otro, la responsabilidad de administrar sus propios recursos lo coloca en una situación difícil. La presión internacional también ha aumentado, ya que organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y diversas ONGs han documentado casos de violaciones a los derechos de los migrantes. El gobierno mexicano deberá balancear su rol como líder en América Latina, al mismo tiempo que mantiene el control de su política interna, evitando que los recursos destinados a los mexicanos sean desviados completamente hacia los migrantes. Con la planificación de una mega caravana para finales de noviembre y la continua llegada de miles de migrantes, la situación está lejos de resolverse. Las autoridades mexicanas están en el proceso de ajustar sus estrategias, mientras se prepara una reforma migratoria en el horizonte. La pregunta es si el país podrá seguir siendo un lugar de refugio
O si, por el contrario, será necesario replantear la solidaridad frente a la seguridad nacional. El futuro de México depende de cómo gestione esta emergencia migratoria. En 2026, México podría tener una nueva política migratoria que redefina su relación con los migrantes y sus derechos dentro del territorio, equilibrando compromisos internacionales y los intereses internos. Las futuras caravanas, como la que se planea para finales de noviembre, con más de 5,000 migrantes provenientes de Haití, Ecuador y Colombia, han puesto a prueba las capacidades del gobierno mexicano. Estos migrantes no solo buscan atravesar el país en su camino hacia Estados Unidos, sino que se están organizando con el objetivo de acampando en el Zócalo de la Ciudad de México, hasta que obtengan concesiones. Si quieres entender las implicaciones de esta nueva fase de la política migratoria en México, suscríbete a nuestro canal. Esta es una situación que podría redefinir el futuro de la migración en América Latina. El dilema que enfrenta México es complejo. ¿Cómo equilibrar la solidaridad con los migrantes y, al mismo tiempo, proteger los intereses nacionales? Si bien el país ha sido un refugio para muchos, los crecientes números y las demandas desmesuradas de algunos migrantes ponen a prueba la capacidad del sistema para manejar la situación. En 2026, México deberá enfrentar nuevas decisiones y redefinir su política migratoria para encontrar un equilibrio entre la hospitalidad y la soberanía. México se encuentra en una encrucijada. Mientras las caravanas continúan y las deportaciones siguen, ¿cómo manejará el país las demandas de quienes cruzan sus fronteras en busca de una vida mejor, pero también de privilegios que superan las capacidades del propio sistema? Esta es una historia que está lejos de terminar.